Muy buenas y bienvenidos al curso básico de Blender. Estamos ya en la entrega número 8 donde vamos a aprender a modelar objetos propios para imprimir luego en impresora 3D. Fijaros, aquí tenemos, digamos, un llavero con un texto personalizado. Yo he puesto máquina baja, pero bueno, podéis poner vuestro nombre, el logotipo de una empresa, una dedicatoria, etc. Y aquí, por supuesto, tenemos el modelado inicial de donde partimos, que es el Blender. Como solía decir Steve Jobs, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar a crear algo parecido a este llavero. Le vamos a dar a File New, Reload. Recuerdo que yo ya a partir de ahora voy a dejar casi el Blender en inglés simplemente por comodidad, para no estar continuamente traduciendo y sobre todo para afianzar el texto en inglés en versión original, que es muy importante. Muy bien, como vamos a modelar precisamente un objeto personal para luego imprimirlo en 3D, no hace falta que tengamos ni la cámara ni la lámpara. El cubo, por supuesto, tampoco. Pero bueno, yo lo voy a dejar simplemente para no perder el tiempo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a situarnos y vamos a realizar algo parecido a lo siguiente. Vamos a crear un doble rectángulo y además vamos a utilizar la extrusión, un término bastante nuevo que todavía no hemos visto. Voy a pulsar la tecla 7 del teclado numérico para, fijaros, ver la perspectiva justo desde arriba. Es bastante útil y más cómodo. Giro la rueda del ratón para hacer zoom y ahora, con la tecla rápida del teclado Shift más A, vamos a elegir, por ejemplo, un cubo. Este cubo es simétrico y perfecto, yo quiero hacer un rectángulo. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Y de forma súper rápida, mediante atajos de teclado. De hecho, cuanto más lo utilicéis, más utilidad le vais a ver. Pues, por ejemplo, para escalar tenemos que pulsar la tecla S del teclado y para realizarlo en el eje de la Y, precisamente para estrechar, pulsamos la Y. Y ahora automáticamente cuando yo muevo el ratón, solamente puedo escalar en el eje de la Y. Vamos a dejarlo, por ejemplo, así mismo. Y ahora vamos a escalar en el eje de la X. ¿Para qué? Pues simplemente para hacerlo más alargado. Así que pulsamos la tecla S de escalado y la tecla X para forzar que el escalado sea en la X. Voy a pulsar la tecla escape. ¿Qué es lo que pasa si yo pulso la tecla S de escalado y no restrinjo lo que es la coordenada? Pues que lo escalaría para todo. ¿Veis el efecto? Todo esto que estamos viendo se puede hacer perfectamente con la herramienta de escalado que es esta de aquí. Volvemos a repetir, S de escalado, eje de la coordenada X y lo voy a maximizar, por ejemplo, así mismo. Me alejo con la rueda del ratón, S, X y acorto un poco. Perfecto. Ahora, de hecho, si miro la perspectiva, estoy viendo que es demasiado alto. Pues sin ningún problema. S, Z y voy acortando y lo voy dejando fino, fino, fino. Otra forma de realizar este tipo de medidas, pues podemos pulsar la tecla N, se nos va a abrir este maravilloso panel y aquí en la escala, o mejor, en las dimensiones para no deformar, podemos directamente poner las coordenadas. Bueno, nosotros lo estamos haciendo a ojo, no lo estamos haciendo de forma precisa. Y os recuerdo que estas coordenadas o estos valores están medidos en milímetros. Sí, en milímetros. Luego no pasa nada porque desde el programa de impresión 3D podemos escalarlo. Pero si yo quiero hacer un rectángulo en la coordenada que sea de ancho 8 centímetros, tendría que poner 80. Y de hecho ahora, si me alejo, va a ser muy, muy, muy largo. ¿Veis la diferencia? Control Z para dejarlo como estaba. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a duplicar el objeto. Para ello, tenemos que pulsar la tecla Shift más D de dedo o de Duplicate. Y ahora vamos a pulsar la tecla Z. La tecla Z es el eje que se me acaba de marcar ahora mismo para que yo, simplemente moviendo el ratón, se me desplace hacia arriba. De esa manera no lo muevo en ninguna otra posición. Por ejemplo, así mismo. Luego corregimos un poco la altura. Me pongo desde la vista desde arriba, el 7. Y ahora vamos a hacer un poquito más pequeño este rectángulo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es una especie de peldaño. Así que igual que antes, S, Y, así mismo, S, X. Muy bien, vamos a situarlo un poco más abajo para que esté justo pegado. Si pulso la tecla 1 es la vista frontal y si pulso la tecla 5 la convierto en ortogonal, de tal manera que se puede observar la distancia perfecta. Así que lo vamos a bajar, pincho y arrastro. Pulso la tecla Z para ver el modo alambre, para comprobar que está todo perfecto. Vuelvo a pulsar la tecla Z,
vuelvo a pulsar la tecla 5 para ver la perspectiva y fijaros como ya tenemos algo parecido a esto. Nosotros ahora, seleccionando el rectángulo que tenemos justo encima con el botón derecho, vamos a darle a la tecla tabulador y vamos a elegir las caras. Es decir, yo quiero hacer manipulaciones con la cara, de tal manera que pincho dentro de esta cara con el botón derecho del ratón, voy a pulsar la tecla E, destruir, y ahora puedo levantar perfectamente otra cara sin ningún problema. Voy a dejarla, por ejemplo, aquí. Ahora voy a pulsar la S de escalado y voy a escalar únicamente en el eje de la X. Y voy a hacer otro tipo de escalado, S, pero en el eje de la Y. Pulso con el botón izquierdo y fijaros como ahora ya tiene esto un aspecto, pues bueno, más de relieve. Recordad que los ejes siempre van a aparecer aquí abajo a la izquierda por si queremos saber cuál es el Z, cuál es el X, etc. Vuelvo a pulsar la tecla de tabulador y ya tengo aquí mi peldaño y mi llavero. Recordad que cuando estéis trabajando siempre tenéis que darle a Failsafe o archivo guardar porque muchas veces en cualquier imprevisto podemos perder todo el trabajo que hemos realizado. Vamos a llamarlo llavero 2. Lo guardo y aquí lo tenemos. Perfecto, vamos a crear el texto. Me pongo situado justo desde arriba, Shift A y vamos a elegir texto. Aunque no aparezca, el texto está justo aquí, así que lo vamos a levantar. Ahí está. Perfecto. Me vuelvo a situar desde frente, modo tabulador, que es el modo de edición, y vamos a escribir pues lo que vosotros queráis. Pulso tabulador y aquí está. ¿Qué es lo que pasa? Que el tipo de fuente o el tipo de letra que tiene Blender es, digamos, bastante estándar. Si queréis utilizar otra fuente distinta que tengáis en vuestro ordenador, nos vamos a la F y aquí en regular, en las fuentes, le dais al botón de la carpetita y elegís la fuente que vosotros queráis. Yo voy a utilizar una fuente que la verdad me gusta bastante y que os la voy a compartir en la descripción de abajo en la carpeta de ficheros. La tipografía se llama Adventure, ¿vale? Aventura en inglés. Abro la fuente y fijaros cómo me ha cambiado automáticamente la fuente. Hombre, es más vistosa que antes. Bien, ¿qué es lo que nos falta? Pues por supuesto, darle relieve. Eso se hace mediante una opción de extrusión. Aquí la tenemos. Nosotros podemos aumentar ese relieve, el offset, el desplazamiento, también lo podemos modificar, la profundidad que queramos darle, incluso la resolución para que se vea mejor o peor. Muy bien, como estamos modelando para imprimir en 3D, no hace falta texturas. De hecho, si yo renderizo con F12, se me va a ver el modelo tal cual, pero sin ningún tipo de textura. No os preocupéis porque esto está orientado exclusivamente para la impresora 3D. Pulso escape y ahora lo que vamos a hacer aquí es una anilla. Para ello vamos a utilizar un cilindro. Y vosotros diréis, ostras, ¿un cilindro? Sí, sí, vamos a perforar el lado superior izquierdo mediante la operación booleana intersección. Ahí lo dejo. Vamos a pulsar la tecla Shift A, vamos a elegir nuestro cilindro. Pulso la tecla 7 para situarme, lo voy a colocar más o menos por aquí. Voy a escalarlo sin pulsar ningún eje, porque quiero escalarlo en todos los ejes. Y bien, ahora quiero utilizar las 4 perspectivas. Recordar, con el ratón dentro de la vista 3D, Control Alt Q. Fijaros cómo el cilindro está perforando el objeto. Vuelvo a pulsar Control Alt Q. Muy bien, antes de continuar voy a seleccionar el cilindro y la vamos a suavizar. ¿Veis que ha quedado un poco suavizado para que sea un círculo perfecto? Ahora vamos a seleccionar la base con el botón izquierdo del ratón. Vamos a añadir el modificador booleano. ¿Y con qué objeto va a intersectar? Voy a coger mi cuentagotas y voy a seleccionar el cilindro. Fijaros cómo ha cogido perfectamente el cilindro. Aplico la opción de diferencia y muevo el cilindro. Aquí tenéis el corte que ha quedado. ¿Qué hago con el cilindro? Pues pulso la X, le doy al intro y borrado. De tal manera que ahora ya tenemos un llavero particular y personal. ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues bueno, vamos a guardar nuestro fichero, vamos a exportarlo a STL, lo vamos a llamar llavero 2 por defecto, lo exporto en el escritorio y ahora voy a abrir mi maravilloso programa Cura
y voy a abrir ese llavero 2. Muy bien, ha aparecido en pequeñito, que no cunda el pánico, pincho una vez para que se me acerque y vamos a escalarlo, por ejemplo, a 80 milímetros, que son 8 centímetros. Si queremos ver cómo imprimirían las capas, simplemente tendríamos que hacer eso y visualizar la impresión del objeto. Según los parámetros de mi impresora 3D, tardaría 21 minutos en realizar este llavero. Si lo pongo, por ejemplo, en relleno ligero, tardaría aproximadamente 19. Bueno, digamos que aquí tenemos nuestro maravilloso llavero y no estamos hablando de crear un objeto bonito, feo, etc. Es simplemente la capacidad de creación de uno mismo. Hemos pasado del vacío, hemos pasado de un modelo 3D con extrusión, intersección y letras a un objeto modelado listo para imprimir en PLA. Te doy las gracias por esta atención, dale un like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias. Nada más nacer empezamos a llorar. Es un adelanto del futuro que vendrá. Si suena de fondo un piano triste, piensas que andas por aquí, por donde anduviste. El diablo se viste de seda y de lana y muchos sueños rotos ahogados en mi cama. Tu sonrisa desgasta al que te odia, al fin y al cabo solo queda la gloria.